¿Habrá sido correcta la forma en que me bauticé? Algunos afirman que el bautismo se hace invocando las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, mientras que otros aseguran que la forma correcta es invocando el nombre de Jesucristo. Estoy seguro de que usted, mi amado amigo, que me está escuchando en este preciso momento, fue bautizado en alguna de estas dos formas. Hoy analizaremos con ojos perspicaces lo que la Biblia dice con respecto a la forma correcta del bautismo en agua, por lo que le sugiero me acompañe por este viaje bíblico a través de la historia. Pero antes, déjeme darle una breve introducción a nuestra búsqueda de la verdad. Entre las muchas cartas que el apóstol Pablo escribió, hay una que no podemos pasar por alto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Muchos esperamos el añorado regreso de nuestro Señor y amado Jesús, pero Pablo nos dice que no sucederá hasta que primero se manifieste la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Ya sucedió o está sucediendo? Un apóstata es aquella persona que se ha desviado o alejado de la verdad, específicamente de la doctrina original que Dios dio a través de sus apóstoles y profetas. La manifestación de la apostasía es tan antigua como el espíritu del anticristo, ya que es parte de esta misma. La apostasía en la humanidad comenzó desde muy atrás, desde el principio. Entre los albores del tiempo, en el jardín del Edén, donde la vida y la muerte se reunían, la semilla de la apostasía ya germinaba en silencio en el árbol del conocimiento, cuyas raíces profundas se extendían más allá de lo visible hasta llegar a la mente de Eva. Así comenzó la desviación, un alejamiento sutil de la verdad divina revelada. Y así como en el jardín del Edén, la apostasía tuvo sus inicios en diferentes tiempos. En nuestra era, tuvo principio junto con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió como llamas de fuego sobre los fieles reunidos. El espíritu del anticristo acechaba a lo lejos, un contrapunto oscuro al amanecer de la iglesia. Dos corrientes en un río milenario han corrido paralelos hasta nuestros días: la verdad y la apostasía. Hoy, milenios después, la apostasía se ha vestido con 1000 nombres y rostros, en denominaciones y subdenominaciones innumerables, cada una proclamando su propia interpretación divina, pero alejándose cada vez más y más de la esencia original. En este tiempo, en esta era de creciente oscuridad, donde la apostasía se ha intensificado a tal punto que parece cubrir las iglesias como un manto denso como la noche, donde los mandamientos de hombres se han confundido con los mandamientos de Dios y han hecho que la gente crea inocentemente que están obedeciendo a Dios sin darse cuenta que en realidad obedecen a doctrina de hombres. Y tan triste como suena, el bautismo verdadero de aguas purificadoras se ha pervertido en gran manera bajo las raíces que se retuercen en la oscuridad sistemática de las religiones, denominaciones y subdenominaciones. Pero que no decaiga su semblante, mi amado hermano, porque hay una buena noticia. Aún en la noche más oscura,
la luz de la verdad persiste, ya que el Señor dijo: no los dejaré huérfanos. Aquel que busca la verdad con corazón sincero encontrará el camino de regreso al árbol de la vida y a la verdad eterna, donde Jesús, promesa de redención, restaurará todas las cosas. Y entre estas cosas que tienen que ser restauradas está la doctrina original del bautismo en agua. Así que, abróchese los cinturones, porque nuestro viaje en busca de la verdad comienza ya. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una sola esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Efesios capítulo 4 verso 1. Pablo nos dice que evitemos estar divididos, sino que permanezcamos en una fe, en una doctrina. Luego hace referencia a un solo bautismo, es decir, no hay dos o más formas de bautismo, sino uno. La palabra bautismo viene del griego baptismo, bapto, que quiere decir inmersión, e ismo, que significa tratado o doctrina de algo. Por lo que el bautismo es un ritual en la cual una persona se sumerge bajo el agua bajo un propósito. Esta palabra griega deriva del término hebreo tevilá, el cual tiene el mismo significado. Ahora, la pregunta es, ¿cuál forma de bautismo es la que señala Pablo? Antes de que existiera el bautismo cristiano, mi amado oyente, muchas culturas antiguas ya usaban el agua en rituales similares. Se bañaban en piscinas especiales como una forma de purificarse. Este acto de sumergirse en el agua y luego salir de ella se parece mucho a lo que sucede cuando nace un bebé. Al nacer, el bebé sale de un lugar lleno de agua, que es el vientre de la madre, y llega al mundo mojado y limpio, simbolizando el pecado lavado. Los antiguos egipcios, veneradores del poderoso Nilo, utilizaban sus aguas en ofrendas y rituales de purificación, creyendo en su capacidad para limpiar tanto el cuerpo como el espíritu. En la mitología griega, las aguas del río Estigia eran tan sagradas que se decía que otorgaban invulnerabilidad a aquellos que se sumergían en ellas. Por otro lado, los romanos, conocidos por su ingeniería y sus baños públicos, practicaban rituales de inmersión en agua antes de eventos significativos, simbolizando la limpieza y la preparación para lo sagrado. Mientras que en el hinduismo, el Ganges no es solo un río, sino una deidad, y sumergirse en sus aguas es buscar la purificación de los pecados y la bendición divina. Incluso en las tradiciones nativas americanas, el agua es vista como un elemento sagrado con poderes curativos. Y en muchas culturas indígenas, los rituales de agua son fundamentales para la purificación y la renovación. Entonces, cuando las personas se sumergen en el agua, en estos rituales antiguos, es como si volvieran al vientre de su madre. Al salir del agua, es como si nacieran de nuevo, empezando una nueva vida sin las cosas malas del pasado. Es un símbolo de recordar que cada uno tiene la oportunidad de comenzar de nuevo y vivir de una manera mejor y más pura, dispuestos a santificarse. Los primeros registros rituales del bautismo en agua en el Nuevo Testamento lo encontramos con Juan el Bautista, precisamente
Bautista era su sobrenombre, ya que él sumergía en agua a sus seguidores. Aunque Juan el Bautista practicó este ritual, el bautismo en agua no tuvo su origen con él, ni tampoco con los cristianos, como algunos creen, sino que ya había otros grupos y maestros que practicaban este ritual. Por ejemplo, los esenios, sacerdotes y fariseos. Claro que el bautismo que practicaban estos grupos tenía un enfoque un poco distinto, pero también se sumergían en agua. En el judaísmo y en el cristianismo, el bautismo tiene origen en el libro de Levítico, donde se ordenaba a los sacerdotes levitas realizar una limpieza simbólica en agua antes y después de cumplir con sus deberes sacerdotales. Libro de Levíticos, capítulo 16, verso 4 nos dice: Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Además, en el verso 23 dice: Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Luego lavará su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestiduras, saldrá y ofrecerá su holocausto, así como el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Aunque en los pasajes que acabamos de leer no se menciona específicamente la palabra bautismo, es importante que entendamos la evolución que tuvo con el tiempo, de los rituales judíos de la antigüedad al bautismo que hoy practicamos, ya que se destaca lo importante y sagrado que es para Dios la limpieza literal y simbólica en agua. Juan el Bautista siguió esta misma línea al sumergir en agua a sus seguidores, ya que esta era una antesala a la limpieza verdadera del pecado a través de la preciosa sangre de Jesucristo. Es decir, Juan bautizó para arrepentimiento, esto según Pablo en Hechos 19:4, pero el bautismo para perdón de pecados vendría más adelante. Más tarde, por mandato de Jesús, el cristiano judío y no judío tomaría del bautismo judío y lo adoptaría como un ritual sagrado. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La purificación, tanto del cuerpo como del espíritu, es un anhelo profundamente arraigado en el corazón humano, una resonancia del aliento de Dios que insufló vida en nuestra existencia. Este deseo de limpieza y renovación refleja la imagen de un creador que en su infinita sabiduría instauró el agua como un símbolo de vida y redención en el corazón humano. Desde los rituales de purificación de las antiguas civilizaciones hasta las prácticas bautismales del cristianismo, vemos un eco del mandato de Dios en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para buscar la santidad y la integridad. En el cristianismo, el problema surge en los desacuerdos de tantas denominaciones de la religión cristiana con respecto a la forma correcta de practicar este ritual sagrado. Existen muchas líneas diferentes de practicar el bautismo, pero en este video nos vamos a centrar solo en las dos más importantes. La primera, cuya base y argumento se encuentra en Mateo, capítulo 28, verso 19, donde Jesús dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
En esta línea están los que sumergen en agua a los postulantes, invocando las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por otro lado, tenemos a la otra línea, cuya base y fundamento está en Hechos, capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si ustedes analizan, aquí la fórmula pareciera ser distinta a la primera. Incluso algunos escépticos han usado estas dos escrituras para reprochar una contradicción a la Biblia. Es más, algunos llamados maestros y predicadores se han atrevido a darle mayor importancia a una de estas dos escrituras, desechando la otra, porque según ellos no concuerdan. Pero con todo respeto, déjeme decirle que ambos se equivocan, ya que las dos escrituras señalan a una y la misma forma de bautizar. Y le voy a decir por qué. Volvamos al principio. Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, verso 5, nos habla de un solo bautismo. Entonces, si usted cree, como yo, que toda la Biblia es inspirada por Dios, debemos encontrar un solo bautismo. Con nuestra máquina del tiempo, retrocedamos 2000 años atrás. ¿Qué vemos? Al Señor Jesús dando la primera encomienda a sus discípulos después de su resurrección. Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta encomienda les fue dada en el transcurso de los 40 días que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra después de su resurrección, para luego ascender a los cielos. Cuando el Señor ascendió, ponga mucha atención aquí. 10 días después de que el Señor Jesús ascendiera a los cielos y haya comisionado a sus discípulos bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, nos damos con la sorpresa de que sus discípulos empezaron a bautizar en el nombre de Jesucristo, y no como el Señor Jesús les había encomendado. 10 días después, en el día de Pentecostés. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aparentemente habría una notoria contradicción, pero no la hay. Es necesario que usted recuerde que el Señor Jesús previamente les dijo a sus seguidores lo siguiente. Libro de Juan, capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dijo Jesús, es decir, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando finalmente llegó el día de Pentecostés, mi amado amigo, en el que la promesa del Espíritu de verdad cayó sobre 120 personas, incluyendo al apóstol Pedro, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, cumpliéndose así lo que previamente el Señor les había dicho. Esto es, que su Santo Espíritu los guiaría a toda la verdad. Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, muchas personas de naciones aledañas, viendo y oyendo esto, se burlaron, mientras que otros se asombraron.
Aquí es donde comienza el primer discurso del apóstol Pedro, luego de haber recibido el Espíritu de verdad que el Señor les prometió. Pedro les dice a aquellas personas: a quien ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, ustedes mataron al Mesías prometido. Verso 36. Sepan pues, dice Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pregúntese usted mismo: ¿es posible que los discípulos del Señor perdieron la memoria? O mucho peor, ¿desobedecieron al mandato del Maestro? Jesús les comisionó que bautizaran en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, esto según Mateo 28:19. Pero sus discípulos, en especial Pedro, pretendió decirle a aquellas personas que se bautizaran en el nombre de Jesucristo y no como el Señor le había encomendado. Imagínense ustedes al profeta Moisés sacándose el sombrero en lugar de los zapatos, cuando Dios claramente le ordenó que se quitara el calzado para entrar al lugar santo, pues no habría armonía entre el mandato y la obediencia. Se requiere que usted se despoje de todo prejuicio religioso y denominacional en este momento para que lo pueda captar. Si usted cree que los discípulos desobedecieron al Señor Jesús, estando ellos llenos del Espíritu Santo, Espíritu que además les guiaría a la verdad por promesa de Jesús, entonces nos encontraríamos con un Dios que honra la desobediencia. Pero si Dios no honró la desobediencia de Adán y Eva a su mandato allá en el huerto del Edén, tampoco lo haría con los apóstoles y discípulos al desobedecerlo. ¿Acaso cambia Dios su forma de pensar con respecto a su palabra? De ninguna forma. Él es el mismo siempre. Existen algunos maestros que dicen: yo prefiero obedecer al Señor Jesús antes que a sus apóstoles. Pero déjeme decirle que si usted cree que sus apóstoles hicieron lo que Jesús les dijo que no hicieran después de 10 días estar con Él, entonces gran parte de la Biblia no es inspirada por Dios, ya que está escrita en su gran mayoría por sus discípulos. La Biblia, mi estimado amigo, no tiene contradicción alguna. Dios es su propio intérprete. Por lo que, entonces, ¿por qué Pedro bautizó invocando el nombre de Jesucristo, y no Padre, Hijo y Espíritu Santo, como le ordenó Jesús? Pedro y los discípulos no desobedecieron al Maestro. Al contrario, hicieron exactamente como Jesús les encomendó que hicieran. Bien es sabido que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son títulos. Esto nadie lo puede negar. Por lo que si usted analiza con cuidado Mateo 28:19, dice en el nombre, no dice en los nombres. Jesús hizo énfasis en que hay un solo nombre a quien le pertenecen estos 3 títulos, y el nombre es Jesucristo. Pedro confirma esto cuando bautizó correctamente en el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. En otras palabras, el Señor Jesús les da la fórmula a sus discípulos en el libro de Mateo 28:19, y 10 días después de su ascenso al cielo, su apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, aplica esta fórmula en Hechos 2:38, bautizando en ese nombre. ¿Cuál nombre? Jesucristo. ¿Se da usted cuenta que no hay contradicción en la Biblia? Pero si esto no fuera suficiente, ponga mucho cuidado con lo que le voy a decir. Pedro,
no se pudo olvidar ni se pudo equivocar en esto, ni mucho menos desobedecer a su Señor. ¿Por qué? El libro de Mateo, capítulo 16, verso 13, nos da una clara razón. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjese correctamente que la roca en la que está edificada la iglesia no es Pedro, como algunos suponen, sino que el cimiento en el que está edificada la iglesia es la revelación de quién es este Jesús llamado el Cristo. ¿Y quién es este Jesús llamado el Cristo? El libro de Juan capítulo 1 verso 1 y verso 14 nos dice claramente que Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Por lo que la iglesia verdaderamente está edificada sobre la verdad espiritual revelada o dada a conocer, es decir, la revelación. Entonces el Señor Jesús le da estas llaves de la verdad espiritual revelada a Pedro, para que las puertas del infierno no prevalezcan contra ella. En otras palabras, para que las mentiras del enemigo no puedan hacer frente a la verdad revelada de Dios. Ojo, Pedro tenía en sus manos la verdad espiritual que Dios le había dado a conocer. Y 10 días después de que se despidieran de su maestro, abrió las puertas del bautismo verdadero con las llaves de la verdad revelada, y comenzó a bautizar invocando el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Él ya poseía la verdad revelada. Él no se pudo olvidar, ni se pudo equivocar, ni mucho menos desobedecer. El nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo es el nombre que está por encima de todo nombre, y ese es el nombre del Señor Jesucristo. En el libro de Isaías, capítulo 52, verso 6 dice: Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y en el libro de Oseas, capítulo 13, verso 4, dice: Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Ahora veamos el cumplimiento de esta profecía en el libro de Mateo capítulo 1 verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Primero, Jehová de los ejércitos afirma que él mismo estaría presente en la tierra para salvar a su pueblo. Y siglos más tarde, el ángel le dijo a José que el niño que va a nacer se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo. Por lo que el nombre del Padre Jehová lo vemos reflejado en Jesús. Colosenses capítulo 3 verso 17. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Aquí también está incluido el bautismo. El término nombre en el griego es ónoma, que significa autoridad, poder o carácter.
Su homónimo en el hebreo es Shem, que tiene el mismo significado, por lo que el nombre, en singular, o también podríamos decir la autoridad, no autoridades, sino autoridad. Esta autoridad, poder y carácter del Padre, que es un título que representa su plenitud, del Hijo, un título que representa la encarnación de Dios en Jesús, y el Espíritu Santo, un sustantivo que señala su presencia omnipotente e infinita, están siendo representados en la persona de Jesucristo. Es como que en el Antiguo Testamento dijéramos, en el nombre de Elohim y de Adonai y del Shaddai. Aquí no estamos invocando los nombres o autoridades de tres personas, sino que estamos mencionando tres títulos de entre los tantos atributos de una sola persona, de un solo Dios. Para que lo entienda mejor, imagínense que un fugitivo es encontrado en la calle y un policía le dice, «Alto, en nombre de la ley». La pregunta es, ¿la ley tiene un nombre propio? Claro que no. Es un sustantivo que da a conocer el poder y autoridad que tiene sobre quienes la infringen. En el libro de Mateo, capítulo 28, verso 18, dice la palabra, y acercándose Jesús, les habló diciendo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Esto dijo Jesús, ya que estos tres títulos representan la autoridad, el poder y el carácter que han sido puestas en Él, en su persona, en su propio nombre. En el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 9, podemos leer lo siguiente. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hechos, capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted es minucioso, se dará cuenta que aquí no se habla de un Dios trino, como algunos creen. Más bien hace referencia a los tres títulos o atributos de un mismo Dios que están puestas en la persona de Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Esto está en Isaías capítulo 9, verso 6. Vea lo siguiente. En Juan 8:24 dice, «Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados», dice Jesús, «porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis». Cualquier persona que no crea que Jesucristo es el Padre eterno hecho carne, morirá en sus pecados, ya que solo Dios puede dar la salvación. ¿Recuerdan aquella ocasión en la que Felipe le dijo a Jesús, «Muéstranos al Padre y nos basta»? Juan 14:8. ¿Qué le respondió Jesús? «¿Tanto tiempo que has andado conmigo y aún no me conoces? Yo soy la imagen del Dios vivo», dijo Jesús. Y más adelante también dijo, «He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste». Juan 17:6. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la imagen y el nombre de Dios para salvación. Habrá un nombre nuevo cuando ya no haya a quien salvar. Eso describe el libro de Apocalipsis. Pero el nombre que manifiesta el Hijo de Dios en la tierra para los hombres le fue dado el día en que nació. Y se llamó Jesús, el Libertador, el Salvador, Padre eterno, el gran Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La plenitud de los atributos o títulos de Dios están puestos en Jesucristo, por lo que su nombre representa lo que Él es. Por esto, mi amado hermano,
es que Pedro bautizó correctamente en ese nombre. Él tenía la verdad de Dios revelada. Y si usted que me está oyendo tiene la verdad de Dios revelada, el Espíritu de verdad le guiará al bautismo correcto, al bautismo que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Por último, voy a presentarles una poderosa razón por la cual yo creo ciertísimamente que el bautismo se practica invocando el nombre de Jesucristo. En realidad son 5 registros en todo el libro de los Hechos, donde la iglesia se bautizó invocando el nombre de Jesucristo y no los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero déjenme presentarles una sola y con eso me basta. El libro de los Hechos, capítulo 22, desde el verso 6 en adelante. Pero aconteció que yendo yo, dice Pablo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esto debería de ser suficiente para un verdadero creyente de la palabra. Pero como el diablo en el huerto del Edén se ha encargado de torcer una sola palabra y Eva le creyó, Eva, que es tipo de la iglesia de la Odisea en este tiempo, asimismo la iglesia desventurada, ciega y desnuda, le cree al diablo. Ahora, quizá lo que voy a decir podría sonar blasfemo y muy fuerte para usted, pero lo digo con toda convicción. La doctrina de una Trinidad ha venido a quedarse en la religión como un sello del diablo. Dios mediante, en algún momento hablaremos de estos temas. Pero recuerde, el nombre de Dios en la actualidad es Jesucristo, ya que aún hay sangre de Emanuel en el altar de sacrificio, y todo aquel que se sumerja en esa sangre será limpiado de toda maldad. Jesús dijo, he venido en nombre de mi Padre, y luego dijo que enviaría al Consolador en su nombre. ¿Cuál es? Jesucristo. Dios es como una cinta de medir de 3 pies, hermano. En los tiempos antiguos, como el gran Jehová, Padre eterno. Este mismo Padre se hizo carne para poder derramar su propia sangre santa y redimirnos. En Jesús vino como hijo por causa de su carne humana. El nombre Jesús quiere decir Jehová salva. Y ahora, Él nos dejó una porción de su Santo Espíritu, el mismo Dios, ya que Dios es Espíritu. Si usted lo ve de la forma correcta, llegará a la conclusión de un solo Dios en 3 oficios. Por lo tanto, el bautismo correcto es sumergirse en agua invocando el nombre de Jesucristo. Si usted no ha sido bautizado correctamente y tiene dudas con respecto a este tema, escríbame y con todo gusto podré ayudarlo. Dios me los bendiga a todos.